Buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos y vamos a continuar con la lectura del Manual para el Maestro. Y continuamos con la pregunta número 21. ¿Qué papel desempeñan las palabras en el proceso de curación? Estrictamente hablando, las palabras no desempeñan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o ruego. Recibes lo que pides, pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden. Eso no importa. Ok. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para que las mantuvieran en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión o, al menos, el control de los pensamientos superfluos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos, por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. Bien. Las palabras nos dice que no son necesarias, que no juegan un papel importante en la curación. Pero vemos este libro que está lleno de frases que son formadas por palabras y que nos evocan o nos llevan o nos conducen a algo que está más allá de lo que muchas veces podemos entender. Lo que nos lleva a utilizar palabras es la oración. Aquí, las palabras en este sueño fueron hechas para mantenernos soñando, porque las palabras, tú puedes decir, te amo, pero en realidad sentir o pensar que odias, o tener un pensamiento completamente opuesto al amor o al aprecio o al cuidado de otros. Esta palabra, que se escucha muy bonita, lo importante es lo que simboliza, pero la verdadera oración está en lo que para ti esa palabra es. Lo voy a leer detenidamente. Dice, estrictamente hablando, las palabras no desempeñan ningún papel en el proceso de curación. Las palabras no son importantes. Y continúa, el factor motivante es la oración o ruego. Lo que nos lleva a utilizar palabras, lo que nos motiva es la oración o el ruego. Recibes lo que pides y todos siempre estamos queriendo mejorar o cambiar nuestro estado. Estamos pidiendo o rogando que algo sea diferente. La oración también la puedes dirigir al espíritu o al ego y recibirás el resultado de a quién le pidas, y eso no lo va a explicar. Pero siempre estamos queriendo y anhelando algo diferente. Y dice, pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. Puedes decir, Jesús dice, allí donde está tu mente está tu tesoro. Lo que realmente anhela tu mente es lo que estás pidiendo. Puedes decir que deseas
comerte una pasta, pero lo que realmente anhelas es sentir saciedad, sentirte completo, que venga la paz, porque tú con hambre eres un demonio. Se te va y eres insoportable. Entonces lo que anhelas es que venga la paz. Eso es lo que pides en realidad, no lo que las palabras dicen. Tú puedes pedir un coche, pero tú quieres el coche a lo mejor para sentirte reconocido, visto. Eso es lo que estás pidiendo. Y dice, a veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden. A veces tú pides paz, pero deseas paz en el corazón, pero no en el corazón, sino en ese anhelo de una experiencia, y en las palabras estás pidiendo que otro muera. Crees que si muere el otro, tú vas a estar en paz, o que si le va mal. Y tus palabras no coinciden con lo que pides. Pero, dice, algunas veces coinciden, otras no. Eso no importa, porque Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para que las mantuvieran en la ilusión de la separación. Dios no entiende de palabras porque las palabras están y son nada más utilizadas en el sueño, y Dios no sabe nada de este sueño. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión o, al menos, el control de los pensamientos superfluos. Las palabras, por ejemplo, que utilizamos en las lecciones, a los principiantes, nos ayudan a mantenernos firmes, a cuidar nuestra mente, a protegerla, a recordarnos el propósito, lo que estamos siguiendo. Dice, no olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. Una palabra por sí sola ya es un símbolo, pero la palabra a su vez simboliza algo. Coche, carro, rueda, espejos. Esa palabra, que ya de por sí es un símbolo, me lleva a otro símbolo. Me lleva a algún lugar. Que una palabra me dirija a otro símbolo o me lleve a un símbolo, me aleja de la realidad. Porque la realidad no es simbólica, la realidad no está representada en algo. Dice, en cuanto que símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aún en el caso de las que parecen ser abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta. Espejo. Tú sabes, espejo, lo tienes aquí, es concreto para ti. ¿Sí? Pero también, por ejemplo, te digo la palabra Dios, no conoces el significado, pero para ti ya tiene un símbolo. Ya en tu mente evocó algo. Dice, a menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco o ningún significado práctico y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. La palabra evoca una idea y gracias a que evoca para ti una idea, tiene un significado o un valor para ti. Por ejemplo, si a nosotros alguien viene y nos dice una palabra, a mí, que no tengo idea de alemán, del idioma alemán, me va a decir una palabra y como para mí no evoca nada, no trae a mi mente ninguna imagen más que la confusión, no tiene ningún significado para mí. Por lo tanto, si no tiene un significado, no me puede ayudar en el proceso de la curación. Lo vuelvo a leer esto. A menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco o ningún significado práctico y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación.
el Espíritu Santo nos habla acerca y en base a lo que nosotros conocemos. ¿Qué hace? El significado que nosotros le habíamos dado, Él se lo cambia. Pero para nosotros, aquella palabra ya está situada para nosotros. Ya tiene un lugar en nuestra mente. Solo le cambia el significado. Dice, la oración del corazón no pide realmente cosas concretas. Cosas concretas, podríamos decir, una silla, un helado, $1,000,000. No, lo que pide es siempre alguna clase de experiencia. Y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada en opinión del peticionario. Pide la oración, por ejemplo, $1,000,000, porque al $1,000,000 creo que cuando yo lo tengo, estaré en paz, tendré la casa de mis sueños, no voy a volver a trabajar en toda la vida. Entonces, el $1,000,000 es el portador de la experiencia que yo quiero. Y esta experiencia que pide a través de las cosas concretas cambia de persona a persona. A lo mejor alguien que ya tiene 88,000,000,000 de dólares, $1,000,000 dice X. Pero quien no, ese peticionario obviamente tendrá y le dará un valor totalmente diferente a eso. Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. La oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Y aquí comienza a hablarnos de los dos tipos de oración. En el canto de la oración nos dice, la oración es tan continua como la vida. Siempre estás orando, siempre, 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 todo el tiempo. La cosa es, ¿a quién le oras? Cuando pides cosas específicas y cosas de este mundo, estás pidiéndole y orando al ego. Porque el ego te dará cosas de este mundo, claro que sí. El ego también te complace, pero la pregunta es, ¿qué quieres? Dice, la oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Y en este mundo las experiencias pues siempre nos hacen y nos terminan haciendo sufrir. Dice, si la oración del corazón pide eso, eso es lo que le será dado porque eso es lo que recibirá. Es imposible entonces que en la percepción del que pide, la oración del corazón no reciba respuesta. Siempre pide y se te dará. Siempre pides y recibirás. La pregunta es, ¿qué vas a pedir? Tus palabras, ¿hacia quién las vas a dirigir? Si pide lo imposible, si desea lo que no existe, o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que obtendrá. El poder de su decisión se le ofrece tal como él lo pide. El Hijo de Dios dormido es capaz de pedir lo que es todo o lo que no es nada. Y eso es lo que recibirá. Porque el Hijo de Dios tiene la capacidad de decidir. El Hijo de Dios ahora dormido tiene que decidir qué quiere. Dice, el poder de su decisión se le ofrece tal como él lo pide. ¿Pido ilusiones? Ok. ¿En esto estriba el cielo o el infierno? Si pido cosas de este mundo o si pido lo eterno, al Hijo durmiente de Dios solo le queda este poder, el poder de decidir. Pero eso es suficiente. Es suficiente ese poder porque lo que pida se le dará. Las palabras que emplea son irrelevantes. Cuando comenzamos a aprender esto,
A veces nos ponemos muy quisquillosos y permitimos que la tentación del ego venga y nos diga, uy, tal vez no estás orando correctamente. ¿Cómo le entrego al Espíritu algo? ¿Cómo se lo pido? ¿Será que lo dije bien? ¿Será que me hizo falta decir algo más? Tal vez no le gusta que le diga así, tal vez debería de ser muy solemne y hablarle como si fuera un señor y una autoridad. Comenzamos tal vez con estas dudas, pero mira esto, las palabras que emplea son irrelevantes. Solo la palabra de Dios tiene sentido, puesto que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa y eso también es suficiente. El Espíritu Santo comprende la palabra de Dios y eso, con que Él lo comprenda, es suficiente. Nosotros vamos a orar y al menos en mi caso, yo diría, siendo honesto, no puedo más, mira dónde me metí, mira lo que estoy viendo. Reconociendo que no puedo más yo sola. Y la palabra de Dios viene y me da su respuesta. Entonces nos dice, ¿debe el maestro de Dios entonces evitar el uso de las palabras cuando enseña? Si el único que conoce la palabra que sí tiene sentido es el Espíritu Santo, el Hijo de Dios dormido, el maestro de Dios, ¿debe de evitar las palabras? No, por supuesto que no. Hay muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en silencio, de oír al maestro interior, de oír al espíritu que está en su mente. Por lo tanto, necesitan palabras que parece que están afuera, que los conduzcan al maestro. Y dice, no obstante, el maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Poco a poco aprenderá a dejar que le sean inspiradas, a medida que deje de decidir por su cuenta lo que tiene que decir. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. El Maestro de Dios se conducirá a esto. Ya no será Él el que decida lo que va a decir, sino que aprenderá a escuchar en silencio y será capaz de hablar y de pronunciar las palabras que escucha, sin interferencia. Uno de los mayores obstáculos con los que el Maestro de Dios se topa en esta fase de aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye. Y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión tal como él lo percibe. Y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Esos temores que el maestro puede experimentar o puede sentir a la hora de expresar lo que escucha o las dudas que pueda tener, no son más que juicios sin ningún valor.
Que el Maestro de Dios se dé cuenta que está juzgando por su cuenta. Que aquel que teme no es Él. Que el temor no está justificado. Son sus propios juicios, procedentes de una penosa percepción de sí mismo, los que les convendría abandonar. No juzgues las palabras que te vengan a la mente, sino que por el contrario, transmítelas llenas de confianza. Son mucho más sabias que las tuyas. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra su palabra, la palabra de Dios. Y Él mismo infunde a las palabras que ellos emplean el poder de su espíritu y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces los maestros de Dios deben utilizar palabras, pero ahora debemos aprender a decir las palabras del Espíritu, las palabras que escuchamos en silencio. Recuerda, pide y se te dará. ¿A quién le quieres pedir? ¿A quién vas a dirigir tus palabras? ¿Quieres cosas de este mundo? ¿O quieres lo que nunca va a acabar? ¿El cielo o el infierno? Ok, pues si no hay más preguntas, yo les ofrezco un milagro en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana. Adiós.